nunca los maltraté, tenían de todo. Yo trabajaba muchísimo en el taller, tenía ganaba muy mucho dinero, a tal punto que una vivienda la hice en un año, con todo lo mejor que existía. ¿Por qué? Porque era un orgulloso, un vanidoso, era un Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí? ¿No es esta la gran casa que yo construí? A todo esto, estaba trabajando en el taller yo, y tenía muchas mujeres que rondaban siempre. Mujeres casadas, que, bueno, que querían a toda costa que yo esté con ellos, con ellas, pero nunca lo hice. Que estuve a punto, sí, pero nunca lo hice. Quiero decir con esto que desde que me casé, nunca más me acosté con ninguna otra mujer que no sea mi esposa. Que lo pensé, sí. Que tuve inclusive, y lo digo con mucha vergüenza, pero es parte de mi testimonio, tuve relaciones sexuales con mi esposa pensando en otras. Eso es cierto. Y él, cuando se enteró de todo esto, que yo un día se lo confesé, dice: Héctor, yo no te falté ni en el pensamiento. Y lo creo, y lo creo, porque era una mujer realmente de palabra. Era totalmente honesta. No estaba en su ser infiel, en cambio el mío sí. La cuestión que, ya casado, tuvo una vida malísima. La castigaba muy a seguido. Inclusive una vez, cuando le estaba golpeando, vino mi suegra. Mi suegra se puso al frente y en una las trompadas que tiré le pegué a ella también. Después un día le dice mi suegra a mi señora: vamos, vamos, dice, querido, vamos, vamos, hija. Dice, porque está enloquecido, dice, dejarlo, dejarlo. Así que salió mi suegra con mi esposa, y acá nomás cruzando la calle hay un cordón, que ahora no, ya está bajo, ya está alto, está bajo el cordón, digamos, pero antes, como la calle estaba más hundida, era un cordón alto. Así que yo salí con el auto, tenía un Fiat 1600 y manejaba, pero bienísimo. Si fui preparador de auto, corredor de karting, corrí también en karting, probaba los karting, probaba los autos de carrera. O sea que el manejo era para mí una cosa normal. Así que salí con ese auto, llegué a la esquina, hice un medio trompo y los encaré a ellos, ¿no? Y ellos se pusieron en contra del tapial, o sea, del lugar de la casa, donde está la casa esa, se pusieron ahí en contra, y el auto encaró el cordón, y como era alto el cordón, cruzó la parte delantera arriba del cordón, pero quedó colgado el auto ahí y no pudo avanzar más. Si ese auto hubiese cruzado eso, yo las reventaba a los dos con el impacto del auto. El tiempo pasó. Al poco tiempo, yo ya cansado de todo esto, a todo esto ya tenemos como 9 años de casado, cansado de todo esto, una noche, anteriormente de esto, vinieron los camaradas. Y un día le dije a uno de los camaradas, uno que estaba por encima mío, le digo: no te quiero ver más acá. Camarada, ¿qué te pasa? ¿Qué camarada? Ni qué 8 cuartos, le dije yo. Y le dije algunas malas palabras también. Le digo: salí de acá, porque y había agarrado un fierro largo, una barreta que le decimos nosotros acá. Le digo: salí de acá, porque de lo contrario te la reviento en la cabeza. Y ellos sabían que yo era capaz. Yo todavía no era creyente. Todavía no era creyente. Y me dice: camarada, ¿qué te pasa? Nada. Vos salís de acá, manga de vagos, sinvergüenzas, atorrante.
que dicen una cosa pero hacen otra, ni uno trabaja, hacen trabajar a los otros para sacar plata. Se fue, nunca me molestaron. Tengo que decir esto, que nunca, jamás, el Partido Comunista de acá de Córdoba me molestó. Nadie me molestó. Pero sí tuve la persecución de la dictadura militar que teníamos. Estoy haciendo un paréntesis, porque después quiero avanzar sobre cómo llegué a convertirme en Señor. Cierta vez teníamos una reunión a nivel provincial en un lugar llamado La Carlota. Así que viajé con mi esposa y mi hijo mayor, que era chico en ese tiempo, y mi esposa no quería saber nada. No quería ni escuchar de los comunistas nada. No, era una cosa que los aborrecía totalmente. Pero me seguía, donde yo iba ella venía conmigo. La cuestión que nosotros fuimos a esa reunión, comimos después el asado, todas esas cosas, estuvimos ahí como por lo menos 6, 8 horas tuvimos. Terminado todo esto, yo salgo con el auto que tenía, salgo eso era en una esquina, salgo hacia mano izquierda para buscar la ruta para volver a mi pueblo. Y de la mano derecha venía justamente la policía y los arrestó a los que habían quedado ahí. Uno de ellos, un oftalmólogo, murió en la cárcel. Nosotros nos salvamos. Nos salvamos por escasamente un minuto. Escasamente un minuto. Creo que tardé como para dar vuelta a la esquina. Y ellos, como llegaron del otro lado, entonces no me vieron. A todo esto, cada vez que aquí tenemos nosotros cerca de nuestro pueblo, a 15 kilómetros, un destacamento, no destacamento, sino una unidad del ejército que es de fabricaciones militares, acá fabrican armas. Que tiempo atrás también habían explotado habían hecho explotar esta fábrica. La cuestión que seguidamente teníamos la invasión de ellos aquí, haciendo las racias que le llamaban, tanto policías como ellos. Pero cada vez que venían, nosotros teníamos informantes en la policía que nos decían se viene tal o cual cosa. Así que nosotros rápidamente sacábamos todo lo que nos podía comprometer. Inclusive íbamos por los campos a enterrarlo para que no lo vieran. Después con el tiempo íbamos a sacarlo, que eran libros y todo lo que nos podía comprometer. Un día viene alguien, no lo conozco, preguntando si yo conocía a Héctor Zanetti. Ah, sí, yo lo conozco, le digo. Dice, ¿lo conoce? Sí, lo conozco muy bien. Sí, lo conozco, le digo. Digo, vení, pues, sentate en el taller. Lo llevé al escritorio, lo hice sentar él ahí. Y me fui a buscar esa famosa barreta, ¿no? Y le digo, ¿qué querés saber de Héctor Zanetti? Y él me miraba. Dice, decime, me empezó a hacer unas preguntas. Le digo, ¿querés que te conteste todas? Te contesto perfectamente todas. Sí soy comunista, le dije. Yo soy Héctor Zanetti. Sí soy comunista. ¿Saben quién era ese? Un agente de la CIA, del Servicio de Inteligencia. Creo que se le llama acá. Servicio de Inteligencia del Estado, algo así. Le digo, lo único que te puedo decir es lo siguiente. No vayas a decir esto, a llevar este informe, porque créeme que a mí me van a meter preso, pero el día que salga yo te busco y te rompo la cabeza. ¿Me entendés bien? Vos a mí no me viste, vos a mí no me encontraste y de mí no tenés ninguna información.
que se agarró y se fue. Pasó el tiempo. Y tuvimos, en otra ocasión, habíamos ido a Córdoba, y este amigo mío que me llevaba, que salíamos juntos, y uno de los tantos amigos, porque hasta eso, yo tenía distintas amistades. Algunas amistades que íbamos a lugares, digamos, de gala, por así decirlo, de alto nivel. Otras amistades que era para ir a las casas de familia, a donde había mujeres que se juntaban. Otra amistad que yo tenía era para ir a los lugares más bajos y reos que había. Entonces, yo alternaba con todos. Tenía un campo abierto de maldad y de vicios que abarcaba todo. Entonces, bueno, por un lado me emborrachaba y tenía mujeres prostitutas. Por el otro lado tenía mujeres de mejor nivel. Y por el otro lado tenía mujeres de alto nivel que tenía que ya ser algo serio. Esa era mi vida. Eso y el auto de carrera. ¿Cuándo hacía esto yo? Después de las carreras. Me quedaban siempre algunos días libres para poder salir y hacer todo eso. Pero si no, me metía de nuevo en el auto de carrera. Un día vamos a Córdoba, ya estando casado, a llevar uno de mis hijos al médico. Y llevé a mi suegra y nos paramos en una estación de servicios a salida de la ciudad de Córdoba. Y vimos que al rato vino la policía, estamos hablando del tiempo de la dictadura militar, un comando que se llamaba Comando Radioeléctrico, que tenían vehículos Falcon. Yo iba en un Torino, que me había prestado este amigo. Y la cuestión que veo todo eso y le digo a mi esposa, nos han rodeado, estamos rodeados de policía. Dice, ¿qué vas a hacer? Me dice. Le digo, anda saliendo vos y tu mamá. Suban arriba el auto, déjenme en la puerta del lado mío, sin llave, sin traba. Vos pones la llave de contacto en el contacto, le digo. No le des marcha, déjalo ahí. Yo de adentro me fijé, cuando vi que se habían descuidado un poco esta gente, me subí arriba del auto, le di arranque y como sabía que iba a arrancar enseguida y arrancó enseguida, lo saqué en marcha atrás y salí para adelante y cuando ellos se dieron cuenta, quisieron seguirnos, pero yo enseguida lo puse todo lo que daba ese Torino y me venía vine por la ruta a lo que daba realmente, que no me acuerdo si tiraba 5.300 vueltas, que eran como 180, 190 kilómetros, algo así. Bien no recuerdo lo que marcaba el velocímetro. Por supuesto que ellos nos siguieron un poco, pero después vimos que las luces iban haciendo cada vez más chiquitas hasta que en una de esas no las vimos más porque pegaron la vuelta. Yo lo que quería era llegar a Río Tercero, que esa era la consigna que teníamos los comunistas. Llegar a un lugar poblado y gritar de que nos estaban secuestrando, para que todo el vecindario se enterara. Qué maldad, ¿no? Qué mentes diabólicas, ¿no? Qué mentes diabólicas. La cuestión que eso es lo que era. A todo esto ya, pasado todo esto, siguiendo siendo comunista, yo ya me caso, no me casé por iglesia, y justamente esto que termino de contar, tenía ya mi hijo, y ya estaba casado obviamente, no me casé por iglesia, porque yo no los podía ni ver a los curas, y ser evangélico yo no era bautizado, así que no me iban a casar tampoco, ni tampoco me iba a casar ahí porque yo no creía en Dios. Bueno, la vida que les di fue mala, por un momento muy dura fue para mi esposa. Yo ya cansado de todo, porque a todo esto ya no
no podía salir más porque estaba casado, no iba a romper un matrimonio, pero ya no me estaba importando más ni el matrimonio. Todo desarmado. Mis hijos, el segundo, tenía un problema psicológico ya todo esto. Cada vez que comía, vomitaba todo, después que comía, porque llegaba la hora de ir a la escuela y él tenía miedo que vaya a saber que la madre lo que le iba a pasar después. Ellos presenciaron, tanto el mayor como el segundo, presenciaron cómo yo le pegaba a sus madres, y el mayor se inmovilizaba. No decía nada, no, se inmovilizaba. Y el segundo tenía este problema. Hicimos revisar, creíamos que era un tumor, creíamos que era esto y que aquello, le hicimos todos los estudios. No toleraba, yo un día hice una prueba, me subí a un primer piso que tenía en un lugar, en un taller, y le quise asomar por la ventana y dice, no. O sea que tenía vértigo también. La cuestión que así estaban las cosas. Un desastre. Entonces yo ya me iba a dormir temprano, a las 10 de la noche me acostaba. Cosa que yo era un sonámbulo, un noctámbulo. Me gustaba acostarme siempre tarde. Y mi esposa, que se acostaba siempre temprano, después se empezó a acostar tarde, pues se acostumbró que yo me acostaba tarde. O sea que era un desastre. Entonces yo me empecé a aislar de mi familia. Estaba el tiempo menos posible con ellos. Me allegaba a mi esposa cuando tenía ganas, porque no tenía ni ganas ya de estar con ella. Y ella era una mujer muy cariñosa, nunca, siempre estaba dispuesta a satisfacer todas las necesidades. Esposa 100%, mujer, madre extraordinaria. O sea que no podía decir nada de ella, absolutamente nada. Pero me había aburrido también ya había llegado el cansancio. Claro, no la amaba. Me casé por su virginidad. Un día me pregunta una prima de mi esposa, dice, Héctor, dice, ¿por qué te casaste con Elda si no la querías? Me casé porque era virgen, me dice. Me miró y dice, pero sos loco vos, me dice. No, me casé por eso, porque era virgen, nada más. Inclusive ni me gustaba, le digo. Pero como era virgen, me casé, le digo. Dice, pero qué cosa rara, sí, le digo, raro. Yo ya era creyente a esta altura. Y estamos justamente hablando en la casa de ellos, estas cosas. Bueno, iba a dormir temprano y a esta altura yo estaba leyendo libros de parapsicología. Leía todo lo que era ovnis, platos voladores, el oro de los dioses, los incas y todo lo que, toda esa mugre, digamos así, esa barbaridad, ¿no? Pero resulta que esos libros que escribía acá un señor que se llamaba Fabio Serpa, que escribía todo sobre el tema de ovnis y esas cosas, y había uno que también seguía eso, y me prestaba revistas, que se llamaba La Cuarta Dimensión, algo así se llamaba. La cuestión que a todo eso yo leí esa revista y encuentro un día una frase de Flavio Josefo, que decía, en un tiempo hubo un hombre llamado Jesús y tenía sus discípulos. Algo así decía la frase. Y lo mataron y dicen que resucitó. Digo, pero ¿será posible que también esto me estén hablando de Jesucristo? Yo me decía. Porque cada vez que yo podía llegar a un lugar donde me podían explicar que Dios no existía, Dios me mostraba de que Él existía. Tenía una persecución con Dios. ¿Me entiendes lo que digo? Él me buscaba. Él me buscaba, no lo busqué yo a Él me buscó a mí. Y la cuestión que un día, leyendo uno de esos libros, ellos mandaban
a leer en la Biblia, porque ellos que decían que en la Biblia hablan de platos voladores. Por ejemplo, en el caso de Elías, que fue arrebatado en un plato volador. En las profecías que hablan de las ruedas de fuego, todo eso, eran platos voladores. Así que me mandaban a leer, pero claro, estaban todos en el Antiguo Testamento. Entonces yo los leía. Pero no sé por qué un día me encuentro leyendo Romanos. Porque aparte de eso había otra situación. Cuando yo veía que estaba leyendo la Biblia y lo leía un poco más, o sea, no solamente lo que me habían dicho, sino iba más adelante, me daba bronca y la tiraba. Una Biblia que había quedado sin ser rota, que se la pedí a mi mamá y esa no la rompí. Sin romperla quedó, una Biblia entera quedó ahí. La cuestión que me encuentro un día, no sé por qué, leyendo en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca de que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahí me paré. Ahí me paré. Y créame, hermano, que no me pasaba ningún sentimiento. No tenía emociones para nada. Era una máquina. Frío, calculador, maldito, malévolo. Amaba la maldad, amaba la inmundicia. Y me paré. Y solo me puse a pensar. En mi mente decía, probé con las mujeres, no me dio resultado. Probé con la bebida, no me dio resultado. Y empecé a enumerar todas las cosas con que yo había probado para llenar mi corazón. Y entonces dije, lo único que me falta probar es esto. Así que me quedé un rato largo pensando. Qué sé yo, 10, 15 minutos, no sé cuánto habrá sido el tiempo. Y entonces en un momento digo, sí creo que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Y en ese preciso instante me invadió una paz que llenó todo mi ser y yo solo dije, dio resultado. Y recuerdo que estaba la Biblia ahí y le digo, Señor, hasta ahora he tratado de demostrarle que no existías. Ahora quiero comprobar todo lo que dice tu palabra. Hasta eso, poniendo requisitos. Así que empecé a leer la Biblia. Y en la Biblia en un lugar dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que yo iba, ponía las manos sobre los enfermos y sanaban. Y así empecé a comprobar cada parte de la Biblia. Pero cada parte, hermano, Dios me fue mostrando a través del tiempo todas las partes de la Biblia. Lo único que les puedo decir, hermano, que no caminen sobre el agua, como lo hizo Pedro. Pero lo demás lo compré todo. Inclusive el Dios de consolación nunca lo había tenido, por la sencilla razón que nunca necesité ser consolado. Pero cuando murió mi esposa, ahí fui a pedirle al Señor que me traiga un poco de paz. Y un primo mío, que es pastor, me envía un mensaje y me dice, Héctor, Dios no te va a traer resignación, Dios te va a traer consolación. Entonces me acordé que es un Dios de consolación y que yo nunca había necesitado ser consolado, porque siempre me fue bien, siempre me fue bien. Fue siempre un Dios que se adelantó a mí, a mi pecado. Recuerdo que por mi andar en el mundo, cuando estaba con los autos de carrera y con las motos, una vez tuve un golpe muy grande en los testículos. 2 veces, con un karting y con una moto.
andando, loqueando, haciendo locuras. Y después cuando me casé creí que no iba a poder tener hijos. Pasaron 2 años y después vino el hijo, obviamente. Y yo me tocaba el testículo y había uno que tenía una protuberancia en el óvalo, en la parte superior, no en la circunferencia, sino en la parte superior. Bueno, yo creí que, digo, en la ignorancia, digo, seguramente que en los golpes se reventó esto. Esa era mi ignorancia. La cuestión que pasó el tiempo y después lo toco, los palpos, ya estaba casado, ¿no? Los palpos, había desaparecido todo. Un día estando en Chile, a un rato antes de la reunión se estaba preparando mi esposa y los demás hermanos que yo me iba a la reunión. Y estaba viendo la televisión chilena ahí también ahí en Santiago. Y había un programa científico de medicina y comenzaron a hablar sobre justamente los tumores en los testículos. Y me encontré con una novedad, una sorpresa, que pusieron un testículo y el médico dijo, cuando son acá en las formas laterales, o sea en la circunferencia, siempre son benignos, pero cuando salen algunos de los extremos del testículo, siempre son malignos. Y yo solo dije, Dios me curó de un cáncer. Me levanté y le digo, Elda, ahí recién termino de ver que lo que yo tenía era un cáncer y Dios me curó. Y así después vimos, cuando no éramos creyentes todavía, la sanidad de mi esposa de un pulmón, cómo Dios se glorificó, no éramos creyentes, pero nunca tuve que ser consolado. Nunca tuve que ser consolado. Entonces ahí me acordé. Digo, Señor, yo te pedí comprobar todo lo que dice tu palabra. Nunca necesité al Dios de consolación. Dame consolación ahora. Y fue así como el Señor me trajo también consuelo y pude comprobar que el Dios de consolación es Él. Al poco tiempo que éramos creyentes, un mes o dos de creyente, viene mi suegra, que vivía al otro lado del ferrocarril, son unas 10 cuadras de acá, y venía dolorida la pobre suegra. Le había salido lo que le llaman espolón, es un crecimiento en el talón, del hueso en el talón, doloroso, tremendo, que hay que operarlo. La cuestión que viene dice, no doy más, hija, del dolor, dice, del talón dice. Se vino caminando la pobre a ver a su hija, porque recién ahora estábamos arreglando las situaciones después de haber aceptado a Cristo. Y la cuestión que viene ella, y me dice, si ora, dice, mamá, dice, si ora el Héctor, dice, vos que dejarías que él ore por... Sí, hija, pues eran buenísima familia, maravillosa eran. Sí, hija, así que me fui a buscar a mi esposa. Tengo la casa y había 2 sitios baldíos ahí al lado de mi casa y después venía lo que era el taller. Así que fue mi esposa para allá y me dice, Héctor, dice, la mamá, dice, tiene este espolón. Dice, venía a orar por él. No, le digo yo. Sí, venía por... No, le digo, no, mira si voy a orar por tu mamá. Pero ¿por qué no querés orar? Pero hace 2 meses casi que los reviento ahí, que le pegué y casi las mato. Y ahora, ¿qué voy a...? No tengo cara para ir a orar. No. Vení, que la mami te perdonó. No, sí, pero yo no. Bueno, la cuestión que me insistió mi esposa, y digo, bueno, voy. Así que yo salí caminando, cruzando los 2 sitios baldíos, eso ahí, que son 20 metros, y llego a la casa, entro por el lateral de la casa, entro a la cocina, estaba mi suegra ahí, entré y no le dije ni cómo le va doña Dominga, ni buenas tardes, ni buenos días, nada. La toqué en la frente y le digo, sana la señora, y pegué la vuelta. Cuando yo pego la vuelta, Elda venía y entraba y dice, ¿qué, ya oraste? Me dice, sí, ya oré. Y se quedó mirándome y yo me fui al taller, por supuesto, no aguantaba estar ahí porque tenía una conciencia que me acusaba por todo lo que había hecho.
¿Sabe lo que pasó, hermano? Sanó. Y después empezó a testificar. Dice, mi yerno, dice, ese que era tan loco, dice, aceptó a Cristo y él oró por mí, dice, y estoy sana. Ella también después aceptó al Señor, y mi suegro también. Pero quiero decir que no era mi fe, sino que el cumplimiento de su palabra. El Señor está empeñado con su palabra, no con uno. Y el hecho de poner las manos sobre los enfermos, eso es lo que dijo el Señor. Él le iba a sanar. Y entonces fue así. Puse la mano. Sánala, Señor, dije. Y salí. Cosa maravillosa, hermano. A todo esto, la gente vio el cambio. Había uno que, amigo mío, que venía todos los días al taller para escuchar cómo yo insultaba. Ese para él era una diversión escucharme insultar a mí. Y cómo rompía las cosas, también. La cuestión que a todo esto, un día viene, me golpeé y no insulté. Se fue. Al otro día viene, me pasó otra cosa, no insulté. Al otro día viene, y así no sé cuántos días vino, y siempre con el mismo resultado. Tenía problemas como antes, pero no me enojaba como antes, y no insultaba tampoco como antes. Así que en un momento me dice, decime, che, loco, ¿qué te pasó a vos? Dice que te he visto que no insultas más, dice, te he visto que te golpeaste los dedos y no insultaste, ¿qué te pasó? Ah, le digo, me cambió un hombre, le digo. Ah, sí, dice, sí. ¿Querés que te cambie vos también? ¿Querés conocerlo? Sí, cómo no, sí, sí. Así que al otro día se vino, bien cambiadito, ¿no? Y dice, y el hombre, ya vamos a hablar, ya te digo, le digo. Y él buscaba el hombre que me había cambiado. Entonces me fui, me lavé las manos, sentate, Carlos, le digo. ¿Sabés quién me cambió a mí? El Señor Jesucristo. Ese que yo insultaba, ese me cambió, porque lo acepté como mi Salvador personal. Me dijo, yo también quiero conocerlo. Así que ese domingo lo llevé a la iglesia. Aceptó al Señor ahí. Llevó a la mujer después también aceptaron al Señor. Aceptó toda su familia, siguen siendo creyentes al día de hoy. Y así la gente me veía que yo había cambiado y me preguntaba qué me había pasado. Y yo les contaba. Llegamos a tener una congregación que era el 10% de la población total de Tancacha, por obra del Espíritu Santo. Vi cómo Dios obraba, cómo poníamos las manos sobre los enfermos y sanaban, cómo gente que estaba postrada en la cama, que no podía caminar más, salían caminando, y todos aceptaron a Cristo. Realmente lo que vimos fue maravilloso. He comprobado lo que dice la palabra de Dios en forma total. En forma total. Tuvimos 5 años con esa congregación. Después salimos porque se hicieron cargo los que eran pastores nuestros de eso. A todo eso yo tenía siempre ansias más y más del Señor. Y decidí ir a estudiar. Así que para poder estudiar tenía que viajar a Córdoba. Córdoba estaba a 130 kilómetros de Tancacha. Era una semana por mes, así que tenía que viajar durante 5 días, ida y vuelta de Tancacha a Córdoba. Yo trabajaba en el taller, dejaba a las 5:30 de la tarde, salía un colectivo que iba a Córdoba, llegaba más o menos la hora, caminando iba hasta el lugar del estudio, estudiaba y les pedía que me dieran media hora antes para salir caminando hacia la terminal de ómnibus, para tomar el colectivo de regreso, que llegaba a 15 kilómetros de Tancacha.
Ahí me estaba mi esposa esperándome con los autos, con los hijos chiquitos, ya todo esto, ya había nacido la nena también, y la cuestión que con 3 hijos estaba ahí esperándome ella, y esas noches de helada tremenda que se escarchaba todo, la pobre estaba ahí con los hijos, pero hacía cualquier sacrificio con tal de que yo estuviera estudiando la palabra de Dios, por agradecimiento a ese Dios que tan bien nos hizo. Perdónenme, hermano, pero me quiebro en esto, porque hemos visto la mano de nuestro Dios. Maravilloso Dios, poderoso, poderoso. Y así hice 2 años, hermano. Después, gracias a Dios, vino acá a Río Tercero, 15 kilómetros, así que los 2 años siguientes los hice de Tancacha a Río Tercero. Estos 2 años, el hijo mayor quiso estudiar también él, y ya voy a contar cómo aceptó el Señor, mi hijo mayor. Quiso hacerlo él también, así que hizo 2 años él también ahí junto, íbamos juntos, pero mi esposa también quería estudiar, así que los otros 2 años lo hizo junto con mi esposa y terminó también mi esposo. Fueron 4 años cada uno. ¿Cómo aceptó el Señor mi hijo? Cuando tenía él 6 meses, yo tenía 6 meses de creyente, llega un día René. Llega René y va mi hijo Darío, que es el mayor, dice: tío René, vos sabés, el papi se porta bien, dice, no le pega más la mami. Dice: viste, querido, esa es la hora de Dios. Entonces le habló y dice: ¿no querés vos también aceptar a Cristo como Salvador? Ese Dios que cambió el papi. Y él le dice: sí, y aceptó al Señor a los 6 meses que yo acepté. A esta altura tenía 8 años él. Nunca se apartó del camino del Señor. Él viene corriendo contento porque había sentido algo especial. Me contaba René que dijo: entró. Había sentido algo. Dice: entró. Había entrado el Señor Jesús en tu corazón. Tremendo, hermano. Tremendo. Me hace llorar todo esto. Tremendo, hermano. Viene y le agarra a la madre y dice: mami, dice, el tío René me puso al Señor aquí en el corazón. Acá lo tengo, dice. Dice que cambió el papi. Dice: ¿no querés vos cambiar? ¿No querés vos también aceptarlo? No, dijo, no. Todavía no, dice. Voy a esperar 1 año, dice. Si tu padre no cambia en 1 año, es porque realmente el Señor obró. Pero hasta que Él no cambie, hasta que no pase el año, yo no voy a creer en el cambio que Él hizo. ¿Qué pasó cuando yo acepto a Cristo como Salvador? Me puse manso, me puse tranquilo, y ella se enfureció. Empezó a desquitarse de todo lo que yo le había hecho, no en cuanto a la sexualidad, sino a maltrato. Y fumábamos los dos, yo dejé de fumar enseguida y ella fumaba. Y le digo: deja de fumar, porque no me gustan las mujeres que fuman, ya lo sabía ella eso. Yo se lo dije cuando éramos novios, porque me hacía acordar las mujeres de los cabarets a donde yo iba. Y yo le dije, por eso no me gustaba. Pero ella no, ella era muy... Si no tenía convicción no lo hacía. Y me acuerdo que un día me dice: ¿qué, vos me vas a hacer dejar de fumar? Y yo le dije: sí. Y oré al Señor. Pasaron 3 días. Y una mañana pone el cigarrillo en la boca y empezó a hacer arcada, arcada, arcada. Y dejó de fumar. Después le dije: ¿ves? El Señor te tocó. Después se lo conté cuando ella aceptó al Señor. Entonces quiero ver, estoy diciéndole, hermano, estoy contándole las experiencias también que viví. Ni bien acepto a Cristo. Ella entonces un día fue a la iglesia donde yo iba, pues ya, porque ella me acompañaba, y que era en Río Tercero, que era justamente la iglesia
donde el pastor es primo mío, que era el primero que yo quería matar. Hago un paréntesis acá para contar esto también. Él me traía el auto a mí, para que yo se lo arregle. Y un día lo llevo hasta la terminal de ómnibus para que tomara el ómnibus él para volver a Río Tercero. Y le digo, le dicen Cacho. Le